Bueno, una vez más tenemos la oportunidad de estar delante de Dios y de compartir como iglesia en el propósito al que Dios nos ha llamado. Y ahora estamos también en una fecha importante, la celebración del Día de la Mamita a nivel comercial, pero el Día de la Mamá debería ser todos los días, ¿cierto? Pero entonces aprovechamos para decirle a cada una de las mamitas hoy en el día comercial, Dios les bendiga, feliz día. Démosle un aplauso a todas las mamitas que están aquí. Y cuando se es madre, dicen ellas, que el regalo más grande que Dios les ha dado es la oportunidad de tener hijos. Para muchos el regalo más grande puede ser que Dios les regaló una esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Algunos dicen sálvame Dios mío. ¿Cierto? La Biblia dice el que haya esposa, haya el bien. Que usted no haya mirado bien es otra cosa. Pero a pesar de que nosotros podemos pensar en cuál es el regalo más grande que tenemos, algunos pueden ser los hijos, para otros puede ser la esposa, para otros de pronto cosas que Dios le ha permitido lograr. El regalo más grande que nosotros hemos tenido es el regalo que Dios nos dio y es ¿la qué? La salvación. La salvación de nuestras vidas es el mejor regalo que hemos podido nosotros obtener, y este regalo es algo que Dios quiso darnos por su divina voluntad y que ninguno de nosotros, por más de que quisiéramos, podríamos pagar o podríamos merecer. Esto es lo que se conoce como la gracia, el regalo de Dios que lo hizo porque Él quiso dárnoslo a nosotros sin merecerlo, sin haber hecho nada nosotros para ganarlo. Él quiso darlo. Y aún así, aún nosotros pudiendo o queriendo mejor pagarlo, jamás podríamos pagar ese precio y ese regalo, esa gracia, esa dádiva que Dios nos dio a través de Jesucristo. Pero dice la Escritura también que este regalo, esta gracia que empezó por Jesucristo, fue algo que comenzó también a multiplicarse con los discípulos que Jesús formó. Jesús levantó un movimiento a través de 12 discípulos que entendieron el regalo de la gracia. Y en respuesta a esa gracia, en gratitud a esa gracia, ellos comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a llevar la palabra de Dios, las buenas noticias a todas las personas que conocían. Y por eso ellos entendieron el llamado de Dios, el llamado de Jesús de ser testigos de Él desde el lugar donde estaban hasta lo último de la tierra. Fue esa gracia la que inició en medio de la iglesia un nuevo tiempo de transformación del mundo. Ahora el mundo fue comenzado a transformar a través de los discípulos que fueron enviados y comenzaron a predicar, a sanar, comenzaron a dar esperanza a muchas personas, y ellos estuvieron dispuestos por esa gracia a enfrentar muchas dificultades, a enfrentar diferentes pruebas. Y es así como nace la iglesia. La iglesia no nace a través de un tiempo espectacular de bendición únicamente, o un tiempo solamente donde se sentaron a recibir y todos eran felices, sino la gracia de Dios inició en un proceso donde la iglesia comenzó a movilizarse en medio de muchas dificultades, en medio de diferentes pruebas. Y esto es lo que nos lleva a lo que hemos venido predicando este año, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia movida y motivada por la gracia, una iglesia movida y motivada por la obra del Espíritu Santo. Y entendemos que esa obra empezó en algunos discípulos, en aquellos que habían creído, y arranca la historia contándonos de 120 personas llenas del Espíritu Santo. Después cómo Dios utilizó a Pedro, a Juan, cómo comenzaron a hacer obras de sanidad, cómo a razón de esa gracia los lleva a la cárcel, esa gracia los lleva a ser azotados, esa gracia los lleva a ser perseguidos. Y en algún momento la iglesia, a pesar de eso, sigue creciendo. Es interesante cómo en medio de las dificultades la iglesia crecía. Y hace 8 días el pastor Milton nos predicaba que en la iglesia que estaba creciendo y donde Dios estaba haciendo milagros, en algún momento se enfrentaron dificultades, problemas, divisiones. ¿Se acuerda que el pastor Milton nos contaba que habían 2 grupos allí en medio de la iglesia? Un grupo era el grupo de los judíos que habían nacido dentro del pueblo de Israel y habían crecido y se habían mantenido allí. Es decir, este grupo de judíos
que por generaciones hacían parte del pueblo y estaban heredando la tierra. Pero había otro grupo que se conocía como los judíos helenistas, o aquellos que habían sido dispersos en diferentes épocas. Sus familiares, sus abuelos, tatarabuelos, sus padres habían sido llevados esclavos a diferentes lugares, habían sido exiliados. Y estos son los que se conocen como los judíos de habla griega o los judíos helenistas. Y estos dos grupos estaban dentro de la iglesia. Y en algún momento como que comienzan a haber diferencias. Entonces las viudas de los judíos helenistas comenzaron a decir: ¡hey! Ya no nos ponen cuidado igual a nosotros. Parece que ahora solamente atienden a los judíos que llevan allí trascendencia, los judíos que son los que han nacido allí, y a los judíos, a las viudas de los judíos helenistas, les han dejado de atender, les han dejado de dar las ayudas necesarias. Y entonces aquí dice la escritura que los discípulos dicen: no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio por estar atendiendo a las mesas. Necesitamos más personas. Y esto nos llevó a pensar que en la medida que la iglesia crece, de esa misma medida Dios comienza a llamar más y más personas para que se involucren en el trabajo del desarrollo de la iglesia. Esa es la gracia del Señor. Y entonces comienzan a invitar a más personas, y aquí es donde se eligen a 7 varones. 7 hombres que tuvieran buen testimonio, 7 hombres llenos del Espíritu Santo, y vemos como en medio de las dificultades, en medio de esas diferencias de la iglesia, los discípulos actuaron, no se quedaron quietos, tuvieron actitud, eligieron 7 varones para estar sirviendo, y dentro de esa historia nos cuenta de un hombre llamado Esteban. Y es lo que hoy vamos a comenzar a hablar. El título de la prédica que hoy quiero compartir se llama Una gracia que escandalosa, una gracia que produce ruido, una gracia que trastorna, una gracia que inquieta, una gracia que a veces nos va a traer problemas. Y esto nos lleva al texto que venimos desarrollando, así que acompáñenme allí en el texto que va a estar proyectado, en el libro de los Hechos, y vamos a estar mirando ahora, continuando con el texto anterior, el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: y Esteban, lleno de ¿qué? De gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero ¿qué pasaba? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios comenzó a manifestarse de una manera poderosa. Dios llamó a Esteban ahora al servicio. Esteban, motivado para presentar a Cristo, ahora no solamente tiene la oportunidad de servir, sino de dar testimonio de Él. Hoy quiero compartir en esta prédica 3 razones de cómo la gracia de Dios, los que entienden lo que es la gracia de Dios, puede impactar al mundo, puede impactar a nuestro alrededor, a todas las personas que están acompañándonos o que hacen parte de nuestra cotidianidad. Pero antes de seguir, voy a pedirle que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Yo le pido que usted en este momento le pida al Señor que hoy nos hable con su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, por tu amor y tu perdón, y por la oportunidad de estar en este lugar. Te pedimos, Dios, que nos acompañes hoy
con la obra de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, abre nuestros ojos para que tu palabra nos alumbre, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y que esa palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a través de tu palabra y que podamos retener esa palabra para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Encontramos que Esteban claramente fue llamado con algo, o lo que podemos decir, con una tarea específica. El problema que había allí con los judíos de habla judía o lo que hablamos del tradicional judío, ¿sí?, que hablaba arameo. Era interesante en la iglesia ver dos grupos disputándose porque unos decían, me están dejando de atender a mí y están atendiendo más a otros. Entonces llaman a 7 hombres y entre esos a Esteban para un trabajo específico. ¿Cuál era el trabajo? ¿Atender qué? Las mesas. Vaya y sirva comida. Vaya y no descuide ninguna de las viudas. Y al parecer la iglesia de este siglo era una iglesia que se reunía con grandes cantidades de personas y habían muchas viudas. Yo les contaba en el culto de hace 8 días el sábado que el problema que pasaba era que los judíos helenistas que estaban expropiados en diferentes lugares, estaban exiliados, tenían como costumbre volver a Jerusalén, volver a Israel para morir. Entonces encontrábamos muchas personas que volvían nuevamente a Israel y morían, traían a toda su familia. ¿Y qué pasaba después de que morían? Quedaban las viudas y quedaban los niños. Podríamos decir que los judíos helenistas eran mayor cantidad de personas que los judíos tradicionales o los judíos que estaban allí, que habían nacido y que permanecían en medio del pueblo. Entonces habían muchas viudas de judíos helenistas. Entonces a Esteban le dice, usted dedíquese a atender las mesas. Pero cuando Esteban se da cuenta de la oportunidad que tiene, dice, no solamente puedo dedicarme a atender la mesa. Ahora me dieron la oportunidad de tener contacto con el pueblo. Ahora me dieron la oportunidad de conocer no solamente a las viudas, sino conocer a sus hijos, conocer a su familia. Y yo no voy a desperdiciar la oportunidad de poder compartir de Jesús. Esteban no se limitó únicamente a servir a las mesas. Esteban fue más allá y comenzó a compartir de Jesús. Así que lo primero que quiero compartir de esta gracia escandalosa es que la gracia de Dios traerá inquietud. Esteban entendió que su llamado no se limitaba a las mesas. Ahora él, al tener la oportunidad de tener ese contacto con la comunidad, comenzó a desarrollar un trabajo que fue más allá de un servicio de atender la mesa. Dice el versículo 8, y Esteban, ¿cómo dice? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Eso quiere decir que Esteban no solamente estaba haciendo grandes señales y prodigios sirviendo la mesa. No dice, y Esteban hacía milagros multiplicando la comida. ¿En dónde estaba Esteban? ¿En las mesas donde lo habían llamado o dentro del pueblo? Es decir, podemos decir, el domingo Esteban iba a atender ¿qué? Y entre semana a visitar a las familias, a los amigos, a compartir de Jesús. Y cuando él comenzó a entender el llamado de Dios, él comenzó a impactar vidas y Dios comenzó a usarlo de una manera extraordinaria. Y aquí es donde quiero comenzar la reflexión. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que servir a Dios es servir dentro de la iglesia. Y hay muchas personas que quisieran servir a Dios dentro de la iglesia y en algún momento nos ubicamos en uno de los ministerios que la iglesia nos da la oportunidad. Pero no entendemos que la oportunidad va mucho más allá. Que en el momento que nosotros comenzamos a servir a Dios o Dios nos llama al servicio, desde ahí inicia el proceso donde Dios va a inquietar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Podríamos decir de alguna manera que el día que Dios nos llama a servir es un día importante y trascendental para nosotros, porque en ese momento Dios va a permitir que a través de nosotros muchas personas sean inquietadas. Muchas personas
comiencen a tener curiosidad por su vida y de alguna manera esas personas comiencen a ser impactadas. Entonces el texto nos dice que Esteban, lleno de gracia y lleno de poder, una persona llena de gracia, me llamó la atención mucho este término, porque cuando usted encuentra en la Biblia una persona llena de gracia, la primera vez que lo encuentra se hace referencia a la Virgen María. ¿Cómo dice el texto? María, llena eres ¿de qué? De gracia. Y algunos piensan que la gracia es ser una persona chistosa. ¿Será que María estaba muerta de la risa cuando vino el ángel? Y por eso dijeron, qué persona tan llena de gracia. Esta gracia no tiene nada que ver con la risa. No tiene nada que ver con que una persona le caiga bien al otro o no. La gracia de la que está hablando aquí, la palabra de Dios, y la gracia misma que encontramos en Esteban, tiene que ver con la persona que entiende el plan de Dios y tiene una vida de gratitud, de disposición. Una vida que realmente está abnegada a Dios. Una vida que quiere responder a lo que Dios ha hecho por ellos, que ama a Dios. Y eso era lo que Esteban estaba experimentando, una vida llena de gracia, de gratitud, una vida que está dispuesta para servir a Dios. Por eso Dios escogió a María para ser la madre de Jesús, el que ella tenía un corazón dispuesto para agradar a Dios, no iba a cuestionar la obra de Dios, estaría dispuesta para lo que Dios quería hacer. La gracia que Dios nos da, iglesia, es algo en lo que Dios nos llama para estar dispuestos. Dios quiere usarnos en diferentes modos, de diferentes maneras dentro del servicio. Y esa gracia que Dios nos da va a comenzar a impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 9. Entonces Esteban estaba predicando, estaba con el pueblo, haciendo grandes prodigios, señales dentro del pueblo, y dice el 9, entonces, ¿qué pasó? Se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La gracia de Dios va a producir inquietud. Y la inquietud va a comenzar a generar que aquellas personas que quieren acercarse a Dios quieran conocer más de Él. Y eso le pasó a Esteban. Esteban comenzó a servir y la gente comenzó a invitarlo a su casa. Esteban comenzó a servir y la gente comenzó a decirle, yo quiero hablar con usted. Yo quiero que usted vaya a mi casa. Yo quiero que usted hable con mis hijos. Yo quiero que usted comparta esta verdad. El fin de semana, el sábado, también compartí algo que me impactó mucho, que Patico nos compartía cuando fueron a evangelizar. Salieron a evangelizar, a compartir con una familia, con unas personas, y en ese momento que estaban evangelizando a una pareja, había una niña pequeña escuchándoles. Ella estuvo pendiente todo el tiempo de lo que estaban hablando del evangelio y de los 3 círculos y cómo Dios amaba y quería sacarnos del mundo quebrantado. Y cuando la niña terminan de hablar allí con las personas que están evangelizando y la niña se acerca a Patricia, le dice, yo quiero que usted me enseñe a hacer eso. Yo quiero que usted me enseñe lo que usted está explicando, porque es que yo creo que mis papás necesitan esto, porque ellos pelean mucho. Una niña, ¿cuántos años tenía esa niña, Pati, más o menos? 9 años. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a compartir de Jesús, algo va a pasar alrededor. Y hay personas que comienzan a decir, yo quiero eso. Eso que usted tiene, mi familia lo necesita. Eso que usted tiene, yo quiero que lo lleven a mi casa. Y eso comenzó a pasar con Esteban. La gente comenzó a decir, ve a mi casa, comparte con mi familia. Yo tengo un familiar que está en esto, que está en aquello. Y la gente comenzó a dejar que Esteban se involucrara. Pero también nos cuenta la historia que hubo personas que comenzaron a decir, no nos gusta lo que este hombre está haciendo. Entonces comenzaron a disputar en medio de ellos. Y este grupo que comenzó a tener, digamos que contradicción con Esteban, se conoce como los libertinos. Estos libertinos eran personas que llevaban mucho tiempo y Esteban no estaba disputando con ellos dentro del pueblo. Esteban está disputando con ellos en la sinagoga. Al parecer, Esteban siempre perteneció a esa sinagoga y fue allí a compartir las enseñanzas de Jesús. Y ahora estos libertinos comienzan a discutir y decir, no, Esteban, tú estás equivocado. Tus enseñanzas no vienen de Dios. Y comenzaron allí a discutir con Esteban frente a la verdad del evangelio. Estos eran personas
que venían más por tradición de los judíos helenistas, personas que traían muchas heridas, personas que venían resentidos, personas que a veces no entendían el propósito de Dios más allá de la ley y de los profetas. Pero también habían personas que eran de los sacerdotes, de los de la autoridad, personas que eran influyentes. Y comenzaron a decir: Esteban, tú no puedes hablar de ese Jesús en medio de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que en medio de esa discusión, Dios le permitió a Esteban tener gracia, tener sabiduría. Pero aquí lo que quiero decirles, hermanos, es cuando la gracia de Dios está con nosotros y nosotros comenzamos a hablar, el Espíritu Santo va a comenzar a inquietar corazones. Algunos querrán recibir la verdad de Dios, pero otros se van a levantar en contra. Otros van a decir: no creemos en eso. Y es aquí donde nos damos cuenta que la gracia de Dios, esa gracia escandalosa, comienza a inquietar, y a veces inquietar significa incomodar. A veces inquietar significa que las personas no van a querer escuchar la verdad del Evangelio. Hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos hace partícipe de ese regalo, de esa gracia. Recuerde que cuando hablamos de una persona llena de gracia, es una persona dispuesta para Dios, una persona que entiende el regalo de Dios, el amor de Dios, lo que Dios hizo por su vida, y está dispuesto a darlo todo por él. Hoy el Señor nos llama a nosotros, porque a través de nuestras vidas Él podrá inquietar muchas personas a nuestro alrededor. Y esas personas son nuestra familia. Esas personas son nuestros compañeros de trabajo. Esas personas son nuestros compañeros de universidad, de estudio, compañeros de barrio, compañeros de casa donde vivamos. Allí Dios quiere que esos corazones respondan a la verdad del Evangelio. Y podamos entender, algunos van a reaccionar bien y otros no van a querer escucharnos, pero es parte del regalo de la gracia de Dios. Eso le pasó a Esteban y eso le puede pasar a usted y a mí. Así que no espere que todo el mundo le escuche. Algunos van a decir: hey, lo que tú tienes queremos que lo lleves a nuestra casa. Y otros dirán: no me hable de su Dios, que no me interesa. Pero aún así tenemos que estar dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos? Usted lo dijo. Delante de Dios. Así que hay que cumplir con esa disposición. Amén. Hermanos, y algo importante dentro de esto es que los judíos que estaban allí, esos judíos helenistas, extremistas, o estos fariseos que estaban en medio de la discusión, querían ganarle a Esteban de conocimiento. Y yo quiero decirles algo, hermanos: Dios no nos llamó a discutir con nadie. El reino de los cielos, el Evangelio, no se gana, ni se ganan a las personas ganando discusiones. Dice un amigo, parafraseando un texto bíblico, escribe: si tengo toda la razón y no tengo amor, nada soy. A veces nosotros estamos más interesados en tener la razón, en ganar una disputa, que en amar a las personas. ¿Cuántas veces en nuestra casa el problema no es lo que hay que hacer, sino el que tenga la razón? ¿Y cuántas veces peleamos nosotros porque decimos: tú siempre quieres tener la razón? A ti no se te puede decir nada. A ti no se te puede llevar la contraria. No. Es que tú no me escuchas. Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes. La mayoría de las disputas de nuestros hogares es porque alguien quiere tener la razón. Si tienes toda la razón, pero no amas a tu esposa, ¿de qué te sirve? Si tu esposo o tu esposa no se siente amado, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve irte a la casa irte a la cama teniendo toda la razón, si la otra persona está herida? Y eso es algo a lo que Dios no nos ha llamado con ninguna persona que camine en la fe o fuera de la fe a ganar discusiones. Dios nos llamó fue a ganar almas. Amén. Entonces, la gracia de Dios va a producir ¿qué? ¿Va a traer qué? Inquietud. Lo segundo, la gracia de Dios levantará enemigos reales y falsos. Esto es tal cual.
como dice la televisión. Tal cual. Cuando nosotros estamos dentro de la gracia de Dios, hay gente que no le va a gustar y los enemigos siempre van a estar presentes. Hermanos, mire, esto es interesante. Desde el mismo momento que el hombre comenzó a existir en la tierra, el hombre tuvo celo del mismo hombre. El primer asesinato que hay en la historia sagrada es porque un hermano tuvo celos del otro. Es decir, cuando usted comienza a vivir en la gracia de Dios, si le va bien, al vecino no le va a gustar. Si usted comienza a vivir mejor, le van a inventar cuentos. Eso es parte del desarrollo de la gracia de Dios. Como yo le he dicho en alguna oportunidad, muchos cuando llegamos a Cristo, en vez de evitar problemas, nos ganamos nuevos problemas. Porque la gente no va a estar contenta y la gracia de Dios levantará enemigos. Algunos reales, algunos falsos. La gente no le va a gustar, la gente le va a inventar cuentos, le va a inventar chismes. Personas que van a decir, usted ahora se fue a la iglesia para darle toda la plata. ¿Sí ve que usted sabe? Y más allá, ahora a usted le toca compartir su mujer. ¿Es así o no es así? Eso es lo que pasa cuando la gente está incómoda con la gracia. Van a criticarnos. Algunos les pasará como le pasó a Carlitos aquí. Ayer lo contaba a Carlitos Cárdenas. Él se convirtió al Señor, tenía una casa grande, sus hijos se casaron. Y cuando tenía la casa ya sola, dijo, pues voy a vender esta casa y voy a comprar un apartamento más pequeño. Y cuando vendió la casa, los vecinos dijeron, Carlitos se volvió cristiano y le tocó vender la casa para entregarla a la iglesia. Perdió la casa. Eso hace la gracia. Levantará falsos testimonios. Dice el versículo 10 del texto que leíamos. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron, ¿qué? Testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Este texto tiene varios elementos que yo quisiera compartir. El primer elemento que habla es que los libertinos, los fariseos, las autoridades buscaron la manera de acabar con Esteban a través de argumentos. Pero lo primero que dice es que ellos no pudieron con Esteban porque Dios le dio ¿qué? Sabiduría. La gracia de Dios nos da ¿qué? Sabiduría. Y por eso lo que les decía ahora, Dios no nos llamó a ganar discusiones. Dios nos llamó a ganar almas, a amarlas. Eso es fundamental. Padres, jamás vas a lograr traer a tus hijos al Señor si estás más interesado en ganar una ¿qué? Discusión. Jamás. ¿Cuántas veces nuestras discusiones han hecho sentir mal a nuestros hijos? Y más triste, nos han hecho sentir que no merecen el amor de Dios. Jamás vamos a ganar a nadie con discusiones. Y mire que ellos querían ganarle a Esteban con discusiones, pero ¿qué dice el texto? No podían con Esteban, ¿porque qué? Porque Dios le había dado ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Entonces la gracia nos va a dar sabiduría. Pero también dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Si Dios me ha llenado del Espíritu Santo, si Dios me ha dado de su Espíritu, entonces yo no estoy llamado a pelear solo. Y ese Espíritu es el que me llena de sabiduría.
Ahora el que quiera pelear conmigo no pelea solo contra mí, sino pelea también ¿con quién? Con Dios. Y esto es hermoso. Éxodo 14:14 dice la escritura, léalo conmigo. Jehová peleará por vosotros y vosotros ¿qué? Estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces nos angustiamos porque no sabemos cómo pelear con la gente? No sé qué decirle. Es que en el trabajo me molestan tanto. Es que en el barrio me molestan tanto. Es que desde que me volví cristiano, los amigos que antes tenía me echan vainas, me dicen una cosa, la otra. Y a veces decimos, yo no sé qué decirles. Entonces, ¿qué comenzamos? Si antes pasaba por esta cuadra, ¿ahora qué? Doy toda la vuelta a la manzana para evitar a los amigos. ¿Pasa o no pasa? Y comenzamos a pensar de qué manera puedo argumentar. Hermanos, acuérdense de este texto siempre. No necesitas pelear con nadie, porque ¿qué? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Deje de pelear. Dígale que está a su lado, deje de pelear, cójala suave. Deje de estar peleando. Esto no se gana así. Pero fundamental aquí, que es el punto clave, es que el enemigo va a levantar enemigos falsos. Va a levantar enemigos que querrán decir cosas que no son. El enemigo va a levantar calumnia, injuria. Por eso lo que hablábamos ahora, el enemigo va a decir que le robaron la plata, que le quitaron la mujer, que ahora usted tiene que darle la plata a la iglesia. Y lo más interesante de las calumnias es que los amigos suyos, todos los amigos que hablan mal de la iglesia, conocen a un amigo que le pasó algo. Yo tuve un amigo que cuando llegó a Cristo perdió la casa. Yo tuve un amigo que cuando llegó a Cristo su hogar era perfecto, pero después de que se volvió cristiano la esposa lo dejó. Y comienzan a hablarnos historias de supuestos amigos, de cómo cuando llegaron a Cristo la vida comenzó a pagarles de una manera diferente. Y comienzan a decir, yo sé, yo he escuchado, me contaron, he visto. Y comienzan a hablar de supuestos testigos o personas que sufrieron por diferentes situaciones. Pero también habrán personas que nos van a dar la espalda. Personas que van a decir, no me interesa, y desde que usted se volvió cristiano, usted ya no es mi amigo. Hermanos, es parte de la gracia. Porque esta gracia escandalosa va a traer enemigos reales o amigos que ni siquiera sabemos que existen. Y cuando nosotros hablamos de esto, quiero compartir, lo he compartido en otra oportunidad, algo que a mis 19 años me pasó y marcó realmente mi vida. A los 19, 20 años, yo estaba trabajando en una compañía donde, por la gracia de Dios, duré 15 años trabajando. Pero entre los 19 y 20 años, donde uno está como en ese proceso de ascenso, de posicionamiento dentro de la compañía, de un momento a otro, las cosas cambian. Y es cuando uno comienza a entrar en el, digámoslo así, en esa masa de los chismes, los comentarios, la calumnia y la injuria. De un momento a otro, comencé a vivir un tiempo donde la gente comenzó a hablar mal de mí a razón de algunas situaciones de empresa, al punto que no solamente hablaban mal de mí, sino hacían llamadas anónimas a mi casa, nos insultaban. No solamente llamaban a mi casa, llamaron a hermanos de la iglesia a contarle y hablarle mal de mí. No solamente llamaron a hermanos de la iglesia, sino llamaron a mis jefes en el trabajo y levantaban cualquier cosa contra mí. Un día, el jefe, el gerente, me llama y me dice, Elías, venga a la oficina. Y me dice de la siguiente manera. Bueno, no lo voy a decirlo como él me lo dijo, porque me lo dijo en palabras fuertes, groseras. Pero me dijo, a mí su vida privada no me importa. Que me estén llamando a mí que usted se acuesta con esta o con aquella, no me importa. ¿Qué carajos tengo yo que ver con su vida privada? Si esto sigue así y me siguen llamando, usted ya sabe lo que va a pasar.
Me habían levantado chismes de que yo me acostaba con una, con la otra. Dentro de esas, una de las que me acostaba supuestamente era la gerente de una de las proveedores más grandes que teníamos nosotros. Llega el momento que uno no entiende quién está detrás de todo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento Dios permitió que si yo era una persona cristiana, iba a la iglesia, servía y todo, en qué momento Dios permitió que todo esto pasara? Pero también al mismo tiempo era un momento donde Dios estaba probando mi fe en medio de la empresa, en medio del trabajo. Y comencé a vivir, eso fue más o menos un periodo de 6 meses, quien mi única compañía en ese tiempo eran mis padres y Nelson, que era el amigo con el que compartimos muchas cosas en ese tiempo. Hermanos, eso es tenaz que hablen mal de usted, que hayan llamadas anónimas, que usted no sepa qué está pasando, que vea usted cómo el enemigo está tratando de destruirle la vida. Me llamaban hasta de fuera del país, levantando toda chisme, toda calumnia. Y yo digo, eso marcó mi vida porque desde ese tiempo, como dice por ahí un viejo refrán, pregúnteme cuánto me importa lo que diga la gente. Por eso mi corazón cambió mucho. Pero el tiempo en que viví todo ese proceso fue un tiempo que realmente en algún momento uno quisiera desfallecer. ¿Qué hice yo para merecerme tanta calumnia, tanto chisme, tanta mentira? Y personas de la iglesia que me contaban, Elías, mira que recibí una llamada que me están preguntando por qué tú haces esto, qué tú haces aquello. Yo sé que, recuerdo que una de esas fue Juani, la mamá de Patti, me dijo, yo sé que tú no eres así. ¿Cierto, Juani? Que Juani está acá. Yo sé que tú no eres así. Pero me llamaron para, imagínense, Juani, que nada que ver conmigo. Bueno, más que Juani está acá para dar testimonio de eso. Pero Dios, como dice su palabra, jamás nos dejará, ¿qué? Avergonzados. Él es el que levanta nuestra cabeza. Y eso es lo que Dios hace. Dios levantará nuestra vida, aunque el enemigo se levante con calumnias, con injurias, con cosas, Dios nos va a levantar. Amén. Entonces, hermanos, la gracia escandalosa de Dios va a producir enemigos reales o falsos. Así que usted no se preocupe cuando tenga enemigos. No se preocupe cuando la gente hable mal de usted. No se preocupe cuando la gente le levante falso testimonio. Usted preocúpese por ser fiel a Dios, por agradar a Dios, por vivir en la fidelidad de Dios. Y aunque las personas hablen mal, calumnien su vida, Jehová jamás lo dejará caer. ¿Y qué? En vergüenza. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y punto número 3. La gracia de Dios cambia nuestra vida interior como nuestro exterior. Hermanos, usted no es el mismo. ¿Usted no le pasó que cuando llegó a Cristo la gente le decía, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Se ve hasta más joven. Espero, ¿no? No que le digan, se ve como acabado. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la gracia de Dios y estamos dispuestos a vivir para el Señor, aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones difíciles, aunque la gente comience a hablar mal de nosotros, nos lleve en situaciones de calumnia, ahora nosotros entendemos que Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros. ¿Sabe? Esteban, y esta es la parte crucial para mí de esta enseñanza. Esteban, la Biblia no nos cuenta cuánto tiempo sirvió a Dios, porque en el mismo capítulo de Hechos lo eligen y en el otro lo matan. Entonces no sabemos si fue una semana, 15 días, un mes, 2 meses, pero el tema es que Esteban comenzó a servir a Dios, lo llamaron y comenzó a hacerlo con toda pasión, con toda dedicación, entendiendo que era una oportunidad única. Y él comienza a servir a Dios con ese corazón y en ese momento encontramos que vienen las dificultades, se levantan las personas hablando mal de él, lo sacan de la sinagoga. Pareciera que la única vez que discutió no tuvo 2 oportunidades. Y ahora estos libertos, estos fariseos, estos hombres de autoridad que levantan falsos testigos. ¿Qué pasaba con los fariseos que habían en ese grupo? No solamente eran personas de alta influencia, sino también eran económicamente poderosos. Tan poderosos eran que lograron conseguir personas, sobornarlos para que dieran falso testimonio en contra de Esteban.
Y el falso testimonio que dieron en contra de Esteban era algo duro, era algo complicado. La blasfemia tenía un castigo. La blasfemia tenía un castigo, y el castigo, ¿cuál era? La muerte. Cuando a Esteban lo acusan de blasfemar contra Moisés, contra Dios, delante de ese consejo, lo estaban condenando a muerte. Allí no había opción de azotes, allí no había opción de que le metieron a la cárcel. La condena o la forma como estaban llevando a juicio a Esteban era para que el juicio fuera o la condena fuera una única, la muerte. Y aquí es donde encontramos cómo Dios actúa de una manera increíble. Entonces, dice el texto que cuando ya Esteban entiende que lo están llevando a condena de muerte, que ya prácticamente los que están hablando en contra de él lo están colocando en un punto de quiebre donde no hay retorno. Dice el texto en el versículo 15. Entonces, mientras que ellos discutían, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Vieron su rostro como un ángel, como el rostro de un ángel. Yo me pregunto, ¿cómo es tu rostro cuando Dios te lleva al límite? ¿Cómo es tu rostro cuando Dios te lleva al límite? ¿Es un rostro de desespero? Esteban está dándose cuenta que ya ahí no hay escapatoria. Me hicieron la encerrona. Me van a matar. El rostro de Esteban era un rostro de desilusión. Esteban de pronto dijo, decidí servir al Señor y de esta manera me paga. O el rostro de Esteban era el rostro de aquella persona que dijo, por favor ayúdenme, sálvenme. Comenzar a clamar y decir, no, no es justo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo será el rostro de un ángel? Angustiado, desilusionado, aburrido, con ira contra los que le habían levantado falso testimonio. Hermanos, ese es el resultado de la transformación de Cristo. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17, que cuando venimos a Cristo, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, inclusive las arrugas. Mire, cuando usted anda en la gracia del Señor se ve más joven. Y si ustedes no están rejuveneciéndose, pídale al Señor más gracia. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerdo una vez que hablábamos y discutíamos en un taller sobre este texto, del entender lo que es la gracia de Dios y lo que es ser nueva criatura. Y hablábamos de lo que Dios hacía en nosotros cuando nos transformaba. Entonces, en el gremio de los vehículos, hablamos de cómo se renueva y se restauran vehículos. Entonces decíamos, ¿cómo podríamos entender lo que Dios hace en nuestras vidas? Y una persona se levanta y dice, ya entendí. Yo antes era modelo 60. Y ahora el Señor en su gracia me hizo último modelo. Ya no tengo ningún problema porque dice el texto, el modelo viejo pasó y ahora este modelo es Full HD. Hermano, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, y aunque andemos en dificultades, y aunque Dios nos lleve al límite, Dios estará con nosotros y su gracia nos ha transformado. Amén. Recordamos cuando el Señor podemos recordar meses atrás cuando escuchábamos al pastor Billy Graham hablando, el pastor Luis Palao, hablando del cáncer que le habían detectado en su cuerpo. ¿Tenía rostro de angustia? ¿Tenía rostro de desilusión o de dolor? ¿O tenía un rostro de gozo? Hermanos, esto es lo que Dios hace con las personas
que entienden el resultado de la gracia. Y quiero decirles, iglesia, a mí me da tristeza cuando hay personas que deciden servir a Dios, pero están más pendientes del desarrollo visible del ministerio que del verdadero llamado de servicio a Dios. Realmente, si Dios nos llamara hoy al límite, o nos llevara al límite de nuestra vida en esa gracia, nuestra vida respondería al amor de Dios con gozo, con bendición, aunque fuera los últimos años o el último tiempo de servicio a Dios. Esteban sabía que ya él iba a pasar a la muerte, pero su rostro reflejaba el gozo de haber hecho la obra que Dios le había llamado. Si Dios hoy nos llamara delante de su presencia en el llamado, en el servicio que hemos hecho, realmente lo hemos hecho de una manera tan agradable, tan servicial, tan entregada, o nuestro rostro del servicio es un rostro de amargura, de tristeza. ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen servir a Dios, pero viven todo el tiempo desilusionadas de Dios, desilusionadas de la iglesia? ¿De qué sirve, hermanos, estar aquí adelante en un ministerio visible si fuera de este lugar no estamos impactando a nadie? ¿De qué sirve que nos vean aquí cantar, tocar un instrumento o en las puertas servir o dictar una clase si afuera la gente no está siendo impactada por nuestra obra, por nuestro servicio, por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón? A veces encontramos en la iglesia más personas llenas de condiciones para servir que personas dispuestas para entregar su vida al Señor. Muchas personas se van de la iglesia, dicen que porque no les dejaron servir. Yo les pregunto, si el Señor nos preguntara en la entrada de los cielos, ¿por qué no seguiste? ¿Tendríamos la cara de decirle, Señor, me fui porque no me dejaron servir? Estamos tan preocupados por el qué dirá la gente de acá cuando no estamos impactando a nadie afuera. A veces, hermanos, cuando llamamos a la gente y somos protagonistas, todos queremos estar ahí. Pero cuando nos toca estar al otro lado, no cuenten conmigo. Una de las cosas que Dios me permitió estudiar de una manera aficionada, pero que marcó mi vida, y es una enseñanza para mí muy importante, es el teatro. Y es interesante porque me formé un poquito en dirección teatral. Y cuando nosotros estábamos con uno de los profesores nos decía, el papel del director y del teatro como en la televisión es interesante. Todo el tiempo se trabaja para montar una obra y nadie está en el lugar del director que monta los personajes, que trabaja con cada uno de ellos, que desarrolla una idea, que pone en escena un trabajo. Pero el gran día, el día que se presenta la obra de teatro, todos los artistas están en escena y el director no está. Termina la obra y todo el mundo aplaude a los actores. Del director nadie se acuerda, pero nadie sabe el gozo del director al ver puesta su obra en escena y que la gente esté aplaudiendo. Hermanos, a veces nosotros deberíamos de pensar más en el papel del director. Somos parte de una iglesia, estemos adelante, estemos sirviendo en otro lugar, estemos orando, estemos desarrollando el trabajo que sea. Gocémonos por los que están sirviendo, amémoslos, apoyémosles y seamos parte de una iglesia que se edifica por todos los miembros que están unidos, como el Espíritu Santo dice. Que vamos a tener dificultades, muchas. Que en algún momento Dios nos va a llevar al límite, sí. Hermanos, ¿ustedes creen que no es fácil? ¿Usted cree que como el pastor Milton, que durante muchos años era el director aquí de la alabanza y estaba aquí todos los días y el que tocaba piano, organeta, guitarra, trompeta y lo que fuera, y un día dijo, no, ya no puedo seguir, hay otros que tienen que seguir? ¿Usted cree que es fácil? Todo esto en la iglesia es dinámico. Tendremos tiempo de servir en un lugar. Después Dios nos llevará a servir en otras áreas. Y en algún momento tendremos que sentarnos a orar para aquellos que Dios estará levantando para que sigan sirviendo la obra de Dios. Dios nos puede llevar
en el servicio a Él al límite. Y Dios llevó a Esteban a ese límite. Quiero ir terminando diciendo lo siguiente: la gracia de Dios lo cambia todo, tanto lo interno como lo externo. Va a traer inquietud, crítica, enemigos, va a escandalizar al unos al otros. A veces su peor enemigo puede estar en su propia casa. Dios nos va a traer y nos va a poner al límite, pero Dios nos va a sorprender en medio de esos límites, porque lo que Dios va a hacer a través de nosotros va a ser una obra grande y jamás nos dejará estar avergonzados. ¿Sabe lo que más me impacta? Y lo decía ayer, lástima que no puedo predicar la siguiente, porque hermano, no puedo, no, porque ya estamos programados. Es que allí en medio de esta situación había un espectador, el hombre más peligroso, temerario, el hombre que todo el mundo le tenía miedo, fue transformado por la vida de Esteban, y este hombre se llamaba Saulo. Saulo fue transformado por esa gracia escandalosa, porque Dios puede transformar aún los corazones más duros por aquellas personas que se acercan a la gracia de Dios. Hermanos, no nos preocupemos por ser aceptados por las personas, preocupemos por ser aceptados ¿por quién? Por Dios. Y dejemos que Dios sea el que levante nuestra cabeza, pero ante todo sirvamos todos dentro de este cuerpo donde Dios nos ha puesto. Seamos parte de este equipo que se llama iglesia y construyamos juntos esa iglesia que vive y comparte a Jesús. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí donde está? Amado Dios, delante de ti estamos y te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor amado, por estar en medio de nosotros. Padre, tú eres el Dios nuestro y nos has dado el regalo más grande a través de tu Hijo Jesucristo, y es el regalo de la gracia. Y hoy, como tus hijos, Señor, entendemos que esa gracia, Dios, va a generar inquietud alrededor nuestro, ya la está generando. Que muchas personas, Señor, están inquietas de lo que tú estás haciendo. Pero también algunos, señores, no están tranquilos. Padre, que aún esa gracia nos afecta a nosotros. A veces no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar. Pero que a veces, Señor, encontramos enemigos que se levantan contra el conocimiento de la verdad tuya, Señor. Pero la gracia es la que dispone nuestro corazón a lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. La gracia, Señor, es la que nos permite responder a tu amor, no por los cargos, no por las responsabilidades, no por cómo el hombre nos ve a nosotros, sino porque entendemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar delante de ti cada día. Padre, es tu gracia, es tu amor el que nos ha alcanzado. Padre, es la gratitud que tenemos hacia la obra puesta en la cruz por nosotros. Padre, aunque tengamos voz o sin voz, aunque tengamos, Señor, la oportunidad de servirte con muchos dones y talentos, o aún, Señor, si no pudiéramos hacerlo, que nuestra vida viva en gratitud hacia ti, Señor. Padre, perdónanos cuando a nuestro alrededor no pasa nada, Señor. Es que estamos orando, iglesia. Yo quisiera pedir a aquellos que el Señor les ha hablado hoy, que sienten que Dios necesita fortalecerlos con esa gracia, para que el Señor les permita dar testimonio, ganar a aquellos que están a su alrededor. Y aún si Dios lo está llevando al límite por alguna enfermedad, por alguna situación, por alguna circunstancia, poderle decir: Señor, que mi vida permanezca firme delante de ti. Si hay personas que se identifican y Dios les ha hablado, quisieran ponerse de pie y venir a este lugar adelante para que oremos juntos. Sería una oportunidad de decirle: Señor, ayúdame a permanecer en tu gracia. Ayúdame a permanecer, Señor, en tu amor. Ayúdame a permanecer, Señor amado, en el llamado que has puesto a mi vida. Ayúdame, Señor amado, a ser fiel y estar firme, aunque tú me lleves al límite, Señor.
De pronto hay personas que han hablado mal de usted por ser cristiano. Hay personas que de pronto le han calumniado, han hablado mal de su vida, le han puesto a decir o a hacer cosas donde usted siente vergüenza y se siente usted que no tiene respaldo, que no tiene de pronto esa capacidad de seguir firme. Pero esa gracia escandalosa de Dios seguirá moviendo nuestros corazones. Dios nos llama a dar testimonio de Él y tener en nuestra frente en alto, decir: Señor, no me avergüenzo de ti, no me avergüenzo de lo que he visto y de lo que he creído, no me avergüenzo, Señor. ¿Qué tal si usted comienza a orar por su vida y le dice: Señor, Señor, dame esa gracia, Señor, y que lo que haya a mi alrededor comience a ser transformado? De pronto a usted le ha faltado la gracia de Dios para poder ganar a su familia, a sus hijos. De pronto en su hogar hay muchos conflictos, mucha contienda. Y el Señor le estaba hablando: Dios no te llamó a ganar pleitos, a ganar contiendas, a tener la razón. Pídale al Señor gracia, dígale: Señor, dame sabiduría. Transforma mi vida, Señor. ¿Cuántas veces nuestros hogares no son hogares de paz? Son hogares de contienda, de dificultad, donde nuestros hijos no quisieran ni siquiera estar ahí. ¿Qué tal si usted comienza a decir: Señor, que esa gracia tuya cambie nuestro hogar, nuestra vida? Padre, que nos dé sabiduría. Padre, que si el enemigo se levanta para destruir nuestras vidas, tú nos dé la victoria. Yo voy a pedirle a la iglesia que está atrás que se pongan en pie y comencemos a orar. Yo creo que todos nosotros necesitamos orar por nuestra propia vida, por nuestra propia familia. Hermano, el enemigo quiere destruir familias, hogares, vidas. El enemigo quiere sacarnos de la iglesia con muchos argumentos. El enemigo quiere que la desilusión sea parte de la iglesia, sea parte de nosotros. El enemigo va a levantar personas que dicen ser amigos, pero van a hablar mal de nosotros y van a ser enemigos de la obra de Cristo. Pero ¿qué tal si usted comienza a orar para que haya protección por su vida, por su casa, por sus hijos? ¿Qué tal si usted le dice: Señor, que tu gracia, Señor, transforme mi vida y transforme mi casa, mi hogar, transforme todo lo que hay alrededor? Si usted trabaja en la empresa, dígale: Señor, que tu gracia transforme mi empresa. Que tu gracia, Señor, transforme a los que trabajan conmigo. Si usted tiene empleado, dígale: Señor, que ese lugar sea un lugar de gracia. Un lugar donde tu presencia habite, Señor. Y aunque ellos a veces hablen mal de nosotros, Señor, que los podamos amar. Dígale: Señor, que pueda amar a mis empleados, a mis jefes, que pueda amar, Señor amado, a mis subalternos, a los que están conmigo, a mis compañeros, y que esa gracia, Señor, los inquiete y los transforme. Mientras que estamos aquí orando, ore por su vida, por su hogar. Vamos a escuchar una canción y vamos a dejar que el Señor nos esté ministrando con su Espíritu Santo. Yo le pido, padres, ore por sus hijos, ore por su esposa, por su esposo. Declare la obra del Señor. El Señor está en este lugar. Ore mientras que estamos escuchando esta canción.